el honor de presentar la introducción de nuestra investigación que analiza cómo los factores socioculturales influyen en la aparición de conductas violentas dentro de las familias peruanas. Este estudio, más que nada, se enmarca en la línea de salud integral humana de la universidad y también se relaciona con la responsabilidad social sobre la promoción del bienestar. Además, está vinculado al ODS número 3, que es salud y bienestar, porque la violencia intrafamiliar directamente afecta la salud física, emocional y psicológica de quienes son las personas que lo viven, ¿no? A veces el día a día. Si observamos el panorama internacional, vemos que es un problema muy extendido. Es por eso que UNICEF señala que más de 610 millones de niños en el mundo viven expuestos a la violencia que sufren sus madres, lo que refleja el impacto tan profundo que tiene crecer en un ambiente de maltrato. De manera similar, la Organización Panamericana de la Salud indica que alrededor del 34% de mujeres y niñas entre 15 y 49 años han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Esto demuestra que es una problemática realmente global, ¿no? Y persistente. En el caso del Perú, las cifras también son alarmantes. Según el INEI, el 53.8% de mujeres ha sido víctima de violencia psicológica, física o sexual al menos una vez, y un 35% la ha experimentado solo en el último año. Además, el Ministerio del Interior muestra que las denuncias por violencia familiar continúan aumentando, especialmente en Lima metropolitana. Estas cifras realmente son muy alarmantes, ¿no? Evidencian la violencia que sigue habiendo hoy en día, ¿no? Constantemente en los hogares peruanos, ¿no? La importancia de este problema radica en que la violencia no solo afecta en el momento, sino que también influye en el aprendizaje de los niños, de los menores, que crecen viendo agresiones y tienden a ver que esto es normal, que normalizan tener estas conductas y muchas veces las replican en la adultez cuando llegan a tener familias, hijos, ¿no? Esto genera la llamada transmisión intergeneracional de la violencia, donde los patrones de maltrato pasan de una generación a otra y se vuelve parte del entorno familiar. En el contexto peruano encontramos que estos comportamientos están muy relacionados con factores socioculturales como la desigualdad, la falta de educación emocional, los roles de tradición y la normalización de la forma de la agresión, ¿no? Como una forma de disciplina, que a veces pasa muy, muy seguido esto en los hogares peruanos, de las familias, normalizan esto. Y esto pues explica, ¿no?, por qué muchas familias no identifican ciertos actos como violentos, a pesar de que sí lo son, pero ya lo tienen muy normalizado, ¿no? Porque pasa de generación en generación y viene a ser extenso. Entonces, a partir de esta situación surge nuestra pregunta de investigación. ¿De qué manera los factores socioculturales influyen en la aparición de conductas violentas en el entorno familiar peruano? Para responderla, planteamos como objetivo general analizar esa influencia y como objetivos específicos identificar cuáles son los factores socioculturales más presentes en hogares de Lima y provincias, y describir las conductas violentas que aparecen con mayor frecuencia, ¿no?, en las familias, hogares o en cualquier lado, ¿no?, ya sea laboral o educacional. Con esto yo cierro mi parte de la introducción.
La violencia intrafamiliar en el Perú es algo que se tiene un poco normalizado. Es uno de los conflictos muy alarmantes en la sociedad. Según la teoría de Dostoyevsky, esto nos da a entender que viene a raíz de conductas, patrones y de generación en generación. Esto causa ansiedad, depresión, baja autoridad en la víctima, también causa en ciertos casos rabia, enojo, frustración de la víctima hacia su agresor. La violencia es algo que en muchos casos puede llegar a arremeter contra la vida de la víctima, autolesionarse o sentirse culpable. Esto se da a cabo por la falta de salud mental. Los resultados muestran que la violencia en el ámbito doméstico no aparece de manera aislada, sino que se aprende dentro del hogar, observando que los niños incorporan conductas agresivas cuando están presentes dentro de su entorno familiar. Esto confirma que el entorno familiar funciona como un espacio de aprendizaje donde los gestos, el lenguaje y las acciones de los adultos se conviertan en un espejo a seguir para los menores. También encontramos que factores culturales como el machismo y la jerarquización familiar siguen siendo elementos centrales en la transmisión de la violencia. Cuando estas prácticas se normalizan dentro de un entorno familiar, los hijos crecen interpretando la agresión como algo permitido o incluso esperado. Esto explica por qué la violencia se mantiene de generación a generación. A nivel nacional, los datos reportan que en Lima concentra el 15.9% de los casos de violencia familiar. Este porcentaje evidencia que el problema tiene una gran presencia en la capital y refleja dinámicas que se repiten en muchos hogares, como el estilo de crianza, desigualdad de género y poca comunicación emocional. Estos factores, al combinarse, facilitan la aparición y permanencia de conductas agresivas. Asimismo, se encontró que los niños expuestos al maltrato presentan ansiedad, depresión y dificultades para regular sus emociones, además de alteraciones en funciones ejecutivas, como el autocontrol o la planificación. Esto indica que la violencia no solo afecta a los presentes del menor, sino que también a su desarrollo psicológico y cognitivo. La evidencia clínica también aporta un punto importante. Adultos que vivieron traumas interpersonales en su infancia muestran mayor dificultad para construir una identidad sólida. Esta inestabilidad emocional incrementa la personalidad que se repite en patrones violentos en sus propias relaciones, reforzando así un ciclo intergeneracional. Finalmente, los resultados muestran que la violencia intrafamiliar es un fenómeno multidimensional. No depende de solo un factor, sino de la combinación de elementos socioculturales, emocionales y socioeconómicos. Esto significa que para romper el ciclo no basta con intervenir solamente una persona, sino que se necesita actuar sobre las dinámicas familiares y las creencias que sostiene la agresión. Vygotsky nos habla de la importancia de la interpretación cotidiana y la zona de desarrollo próximo, mientras que Bandura se centra en el aprendizaje por observación, y ambos coinciden en que la violencia no surge de la nada, sino que se construye en el entorno, sostenida por prácticas culturales profundamente arraigadas, como el machismo y las jerarquías familiares que colocan a algunas personas por encima de otras. Según lo señala Delgado Castillo y sus colegas en 2021, cuando nos enfocamos en el contexto peruano, Lima ocupa un lugar preocupante. Concentra el 15.9% de los casos nacionales, según datos de la Dirección General de Epidemiología de 2022. Allí se dan los patrones intergeneracionales de crianza autoritaria, dominada por el patriarcado y de la falta de comunicación efectiva entre los medios de familia. La exposición continua a este tipo de violencia deja huellas profundas en quienes la viven, emocionales como ansiedad y depresión, y huellas cognitivas que afectan las funciones ejecutivas, como lo demuestra un estudio reciente de Bueso
Izquierdo et al. de 2025. Además, los traumas infantiles asociados a la violencia intrafamiliar dificultan la construcción de la identidad en la adultez, incrementando la probabilidad de que esas personas reproduzcan la agresión en sus propias familias, según Gelinas y sus colegas en 2025. En el ámbito académico surgen controversias sobre los qué factores tienen más peso en este proceso, si son creencias socioculturales, los procesos emocionales, los factores socioeconómicos, como sugiere Pérez Yarí et al. En 2024, o los vínculos tempranos, como los cuidadores. Esta discusión confirma que la violencia intrafamiliar es un fenómeno multidimensional que no se puede explicar con un solo factor. Por eso las intervenciones deben ser tempranas, comunitarias y orientadas al fortalecimiento socioemocional de todas las personas involucradas. En conclusión, esta investigación nos permitió entender que la violencia intrafamiliar en Perú no es un problema aislado, sino una realidad que afecta a muchas familias y que está estrechamente vinculado al contexto social y cultural en el que vivimos. A lo largo del estudio pudimos identificar que muchos de los comportamientos violentos no surgen de manera repentina, sino son aprendidos en la infancia a través de la convivencia diaria. Esto nos muestra que los niños crecen y aprenden observando modelos que, aunque resultan dañinos, terminan normalizándose dentro del hogar. Otro factor importante que me gustaría mencionar es que la violencia está sostenida por creencias y prácticas que muchas veces pasan desapercibidas porque han estado presentes por generaciones. Entre ellas están el machismo y la desigualdad de género, y la idea de que la autoridad se ejerce mediante el control y la imposición. Estos patrones socioculturales influyen de forma directa en la manera en que las familias se relacionan. Al mismo tiempo, dificulta que la violencia sea reconocida como problema real. También pudimos observar que la falta de educación emocional y la escasa comunicación dentro del seno familiar incrementan los conflictos, haciendo que las agresiones sean usadas como respuestas rápidas. Además, estos hallazgos nos permitieron afirmar que la violencia no depende solo de la voluntad de una persona, sino del entorno en el que fue rodeado y las prácticas aprendidas. Es por ello que es importante comprender estas dinámicas, ya que nos ayudan a saber cómo intervenir y por dónde empezar a generar cambios. A continuación, les pasaré a mi compañera para que termine lo que es la conclusión. Como cierre de nuestra investigación, pudimos observar que la violencia intrafamiliar genera consecuencias profundas que no se limitan al momento en que ocurre. En especial, vimos que los niños y adolescentes que crecen en entornos violentos desarrollan dificultades emocionales, problemas para relacionarse emocionalmente, problemas de baja autoestima o incluso alteraciones en su rendimiento académico. Estas consecuencias no solo afectan su presente, sino que pueden acompañarlos en la adultez y aumentar el riesgo de repetir estos mismos patrones vividos en su niñez. Al aplicar la teoría sociocultural de Buck-Yoxby, entendemos mejor cómo se internalizan esas conductas. Según esta perspectiva, las personas aprenden a relacionarse a partir del entorno en el que crecen. Esto significa que si un niño observa constantemente modelos de violencia, es probable que incorpore estas formas de relacionarse como algo aceptable. Pero también comprendimos que del mismo modo una persona puede aprender nuevas formas de comunicación
resolución de conflictos y manejo emocional cuando cuenta con un ambiente adecuado y con modelos positivos. A partir de estos hallazgos, concluimos que romper el ciclo de violencia requiere un trabajo que va más allá del hogar. Es necesario fortalecer las habilidades socioemocionales, promover la igualdad y cuestionar las creencias culturales que justifican estas conductas. Nuestra investigación nos permitió entender que la prevención debe comenzar desde edades tempranas y como sociedad tenemos la responsabilidad de construir espacios más seguros y saludables. Con este estudio confirmamos que sí es posible cambiar la realidad, pero que necesitamos educación, acompañamiento, conciencia colectiva para lograrlo. Gracias.